Tantos niños están sin hogar, buscando quien los pueda amar. Esto no es como él lo pensó, no era el plan de Dios. Hay naciones que en guerra están, en el hombre hay quebranto y pesar. Gente muere en la oscuridad sin poder hallar la claridad. Yo llevaré tu compasión al mundo, tu amor al quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas. Proclamaré tu gracia al mundo, yo diré que en tu nombre hay poder. Hay naciones que en guerra están, en el hombre hay quebranto y pesar. Gente muere en la oscuridad sin poder hallar la claridad. Yo llevaré compasión al mundo, tu amor al quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas. Proclamaré tu gracia al mundo, yo diré que en tu nombre hay poder. Si es Jesús que refugia al quebrantado, Jesús que al débil sostendrá, Jesús que redime al indigno. Solo Él está en la necesidad. Yo llevaré tu compasión al mundo, tu amor al quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas. Proclamaré tu gracia al mundo, yo diré que en tu nombre Yo llevaré compasión al mundo, tu amor al quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas. Proclamaré tu gracia al mundo, yo diré que en tu nombre hay poder.
Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Somos Nicolás y Joana. Le damos la bienvenida a un sábado más que nos podemos reunir por este medio. Recordamos que septiembre es el mes de la Biblia. El sábado pasado se compartió sobre la llegada de la Biblia a la comunidad Tobacón. Este sábado se va a compartir sobre la traducción de la Biblia a lengua de señas. La lengua de señas es un medio visual de comunicación en donde se utilizan movimientos complejos de las manos, del cuerpo y expresiones faciales en vez de hablar y oír. La lengua de señas es el principal medio de comunicación de las personas sordas y a continuación vamos a ver un video donde se va a compartir más información de la traducción de la Biblia. Antes de ver el video, te invito a que oremos y encomendemos a Dios este tiempo. Dios, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque nos brinda este medio para poder compartir de tu palabra, Señor, y de lo que tú haces en nuestra vida. Señor, dejamos en tus manos esta noche, este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Seguimos hoy 12 de septiembre con el mes de la Biblia. Por eso hoy queremos contarles más y brindarles más información de la importancia que tiene la Biblia en la sociedad y también en nuestras vidas. Por eso los invitamos ahora a ver un video. Probablemente sepas que la Biblia es el libro más vendido del mundo. La mayoría de la gente también sabe que la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿sabías que es una colección de libros escrita por más de 40 autores a lo largo de 2000 años? Incluye diferentes géneros literarios también, como narrativa histórica, salmos y cartas, biografías, documentos legales, parábolas y poesía. Fue escrita en la intersección de Oriente y Occidente. La Biblia influye en culturas alrededor del mundo, en las leyes, el calendario, el idioma, la medicina, la política y hasta la publicidad. De hecho, donde quiera que miremos. En las artes ha sido una fuente de inspiración para músicos, escultores y pintores. Hoy también se ha vuelto el centro de atención de superproducciones del cine y la televisión. Pero la Biblia aparece también en lugares inesperados. Pensemos en películas como Star Wars, Sueños de Libertad, Magnolia, El Libro de los Secretos, 12 años de esclavitud. Puede que no sea representada como la conocemos, pero hay grandes historias narradas de nuevas maneras creativas. La Biblia dio forma a algunas lenguas mayoritarias como el inglés y el alemán, pero también plasmó por escrito las lenguas ágrafas de algunos de nuestros pueblos originarios, como el com. La Biblia es omnipresente en nuestro lenguaje a través de dichos populares surgidos de sus páginas. Inspiró a pioneros de la ciencia como Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton a descubrir las leyes de la naturaleza. La Biblia forjó las democracias modernas y la división de poderes. Napoleón Bonaparte escribió: La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único de conquistar a todo el que se opone. Y George Washington expresó: Es imposible gobernar realmente el mundo sin Dios y sin Biblia. La Biblia ejerció una autoridad única sobre escritores creativos al presentarles un concepto del mundo y de la vida que afirmaba ser verdad. Miguel de Cervantes, considerado la máxima figura de la literatura española, creía como verdadero todo cuanto la Biblia dice. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, afirmó: La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. La Biblia es ampliamente citada por Borges y Sábato en sus obras, y por los poetas del tango como Enrique Santos Discépolo, quien en su famoso Cambalache ve llorar la Biblia junto al calefón. Ve llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Sabías que en los albores de nuestra patria, por la labor e influencia de Diego Thompson, los niños aprendían a leer y a escribir con textos de la Biblia? Así se promovieron valores como la caridad y el respeto por el prójimo. Sarmiento, padre del aula, dijo: La lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. En la Biblia hemos aprendido el respeto por la vida y la condición humana. William Wilberforce se encontró con Jesús mientras leía su Biblia y
y fue inspirado a luchar incansablemente en contra del tráfico de esclavos hasta lograr su abolición. También cofundó la primera ONG en el mundo para el cuidado de animales. En tiempos más recientes, el arzobispo Desmond Tutu fue inspirado por la Biblia para luchar contra el apartheid. Otros, como el arzobispo Oscar Romero de El Salvador o el pastor Martin Luther King de Estados Unidos, fueron motivados por valores bíblicos para trabajar por la equidad económica y racial de las personas. El Dr. King, en su famoso discurso Tengo un sueño, citó del libro de Amós lo siguiente: No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como un poderoso torrente. ¿Qué es lo que estas personas tienen en común? Todas valoraron la Biblia y sabían que su mensaje puede tener una influencia positiva en la cultura y la sociedad. Como Sociedad Bíblica Argentina, junto con todas las iglesias cristianas, creemos que la Biblia y su mensaje siguen vigentes. Por eso abogamos por el lugar de la Biblia en la vida pública. Hoy en día, ¿cómo puede la Biblia transformar tu mundo? Hoy les queremos contar sobre un idioma muy importante que es el idioma o lengua de señas. En Argentina, la población de sordos es mucho más grande de lo que vos te imaginas. 400.000 personas son sordas en Argentina. De allí se desprende la importancia del idioma o lengua de señas. También en nuestro país, en todo programa televisivo de interés general, es obligatorio la traducción en lengua de señas. La Sociedad Bíblica Argentina se encarga de la edición de material bíblico para personas sordas y se entrega de manera gratuita a todas las instituciones o personas que lo soliciten. También queremos decirles que todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, raza, religión, en donde se encuentre, tiene el derecho a tener una Biblia. Hay un versículo que nos motiva mucho para contarles también esto a ustedes, que es Apocalipsis 7:9. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, ahora a continuación les vamos a compartir un video sobre la traducción de lengua de señas y otro video, una canción interpretada por niños de la iglesia Betel, para que lo puedan disfrutar. ¡Hey tú! ¡Sí tú! Nosotros somos un grupo de la iglesia Betel, el grupo de los preadolescentes. Hoy vamos a interpretar una canción que se llama Una fe chiquitita. ¿Pero en qué idioma? ¿En inglés, en español, en chino? No, eso es lo mejor de todo. Hoy es en lengua de señas. Semillita como una semillita.
noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería compartir una canción que está relacionada con un versículo que me gustaría compartirles, que está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí el apóstol Pablo empieza a enumerar todas las personas o los tipos de personas que va a haber en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo hoy. Personas amadoras de sí mismos, egoístas, avaros. Pero me gusta el versículo 14 que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Y esta canción habla sobre el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo, en estas circunstancias, en el que se invierten los roles. A lo que es bueno se lo llama malo, a lo que es malo se lo llama bueno. Vivimos en un tiempo en el que lo que parece ser razonable no lo es, y lo que es irrazonable a la mente humana, o a la mente, por lo menos a los valores cristianos, termina siendo algo lógico para gran parte de la sociedad. Y creo yo, y lo dice la palabra, que en este tiempo es cuando más tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. Y esta canción habla sobre eso, habla sobre seguir llevando el Evangelio y seguir defendiendo con fe y con constancia los valores que nos identifican. La canción se llama Sabor al Evangelio. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a Evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, ella no es la prioridad. Contra viento y marea hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a Evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor de tu reino, Señor. Danos sabor a Evangelio, sabor de pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor de tu reino, danos sabor de tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel
que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Hola, muy buenas noches. Quiero saludar con todo mi corazón, con toda mi alegría, con todo mi fervor, con toda mi pasión a mi amada iglesia ahí en Betel, en Río Primero. A mis amigos, hermanos, compañeros, les saluda Adrián Ferrari. Deseo de todo corazón que puedan seguir siendo fieles al Señor. Y quiero compartir con ustedes un dúo que acabo de grabar en esta semana con un joven estudiante de Palabra de Vida aquí en Argentina, Samuel Robles, ¿sí? Esta canción que él ha cantado en la iglesia, pero que en este caso hicimos un dúo con este joven y quiero compartirla con mi amada iglesia. Algo que para mí fue de bendición, quiero compartirla con todos ustedes. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y esa es la canción que quiero compartir con todos ustedes. Les amo, les extraño y ojalá que pronto nos podamos ver, abrazar y compartir juntos ahí en la amada iglesia Betel, Río Primero. Bendiciones. Mirando mi pasado puedo comprender lo que antes fui, lo que ahora soy. Llevaba una vida de gran confusión, llena de temor, sin ningún valor. Mas Cristo me salvó, limpió mi corazón y en su gran amor me perdonó. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me has dado la luz, me has dado la paz. Tengo vida ya por la eternidad. Gracias al Señor, por ti nuevo soy. Nunca volveré a mirar atrás. Mas Cristo me salvó, limpió mi corazón y en su gran amor me perdonó. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
mas Cristo, Cristo vive en mí. No, no vivo yo, mas Cristo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo. Hola, ¿cómo les va, hermanos, amigos, conocidos? Algunos de aquí de Betel, de Río Primero o de donde nos estén visitando en esta modalidad virtual. Muy buenas noches a todos. Hoy sábado 12 de septiembre compartimos el tiempo de la meditación de la Palabra de Dios en esta reunión. Septiembre es el mes de la primavera, es el mes del estudiante, es el mes del maestro y es el mes de la Biblia. Así que hemos tomado como temática de este mes compartir o hacer mención específica sobre eso. Por eso han visto algunos videos introductorios sobre lo que ha sido la Biblia traducida a diferentes tribus, etnias, lo que ha sido el canon bíblico, cómo ha ido llegando. Porque siempre toda reunión nuestra debe, o el centro de nuestra palabra, de nuestra predicación, nuestro compartir está en la Biblia. Cuando vos vayas a cualquier lugar en donde no se abre la Biblia, difícilmente puedas tener alguna edificación espiritual, por muy bonitas que sean las palabras. Porque realmente, como dijo Mauro, si estuviste presente en la semana pasada, la palabra de Dios, citando allí Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra, es viva y eficaz. Así que nosotros, como pueblo de Dios, sabemos esto, debemos honrar esto y debemos vivir por los principios de la Biblia. En este mes, como te digo, siempre lo hacemos, siempre leemos de su palabra las porciones para sacar aplicaciones y reflexiones a nuestra vida. Vamos haciendo algunas menciones especiales. Ahora lo que yo quiero hacer es darte algunos datos sobre la Biblia. Hay mucho para hablar, hay muchísimo de historia de cómo te llega a vos este libro, a vos y a mí este libro, grande y de letras chiquitas. Bueno, ahora tenemos Biblias de estudio, tenemos Biblias de devocionales, tenemos Biblias con muchos comentarios, los cuales son buenos, son de siervos de Dios que se han preparado, han meditado y han agregado notas sin adulterar el mensaje de Dios, sino agregando meditaciones que nos pueden servir. Bueno, yo te animo de primera que tengas siempre una visión de invertir en tu estudio de la Biblia, que invirtamos en nuestro tiempo, de pasar tiempo con la Biblia. Y si podés ir invirtiendo en comentarios de buenos autores o Biblias de estudios que hay de primerísima línea, es una inversión que no tiene ningún tipo de desperdicio. Por eso hoy también, y como debe ser siempre, yo te invito a que tengas tu Biblia a mano. La tengas a mano. En realidad yo siempre la tengo y creo que todos, o con los que yo me conozco, la tienen. Pero a lo mejor vos en todo este tiempo te sentabas y no traías la Biblia, porque se subtitulaba el versículo, los versículos. Hoy no se va a subtitular. Ibas a la iglesia y se proyectaba y quizá te era cómodo no llevar la Biblia. Tené tu Biblia acá, tenela cuando vas a la iglesia y tenela a donde sea necesario que se vayan a juntar con el pueblo de Dios, siempre tu Biblia en mano. Porque si no la tenemos en un escenario, en un contexto de lectura, meditación y juntarse con el pueblo de Dios, ¿qué posibilidades hay de que la lleve a un lugar, a la plaza, a leerla algún día? Casi nulas. Si no la llevo a la reunión, menos la voy a llevar a algún contexto. Así que hoy todos la Biblia en mano, anda buscándola, si la tenés por ahí, tenela a mano y hoy vamos a leer mucho. Vamos a tener muchos pasajes, no un pasaje solo, sino muchas citas, así que vamos a hacerlo dinámico y vamos a ir leyendo. Te voy a dar algunos datos de la Biblia, muchos de estos seguramente los conoces,
pero básicamente refrescando un poquito de estadísticas. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ya vamos a ver 7 características de la Biblia, de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, es lo que Él ha hablado dándose a conocer. La Biblia refleja la persona de Dios, la Biblia refleja sus atributos, su eternidad y hasta la eternidad, su santidad. La Biblia muestra su amor hacia el pecador, pero aborreciendo el pecado. La Biblia muestra su justicia, que no puede admitir el pecado. La Biblia muestra cómo el hombre es pecador continuamente y es condenado. La Biblia muestra la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y es aquel que se entregó en la cruz por nosotros. La Biblia entera gira en torno a la obra redentora de Jesucristo. Muestra todo lo demás, pero gira en torno a la más grande obra que fue la obra de Jesucristo en la cruz, por vos y por mí. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y también tenemos profecías futuras que no se han cumplido todavía, como la segunda venida del Señor, el reino y la eternidad con Él. Bueno, si tuviéramos que destacar todo esto, tenemos montones de estudios, así que, porque es muy amplio, pero todo eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios ha dado a conocer su palabra para nosotros. La Biblia desde la antigüedad fue escrita por más o menos 40 autores, en un lapso de aproximadamente 1500 años. La Biblia se divide en 2 grandes partes, como sabrás, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. Hacen un total de 66 libros que hacen el único libro que es la Biblia. Habrás escuchado de otras Biblias que incluyen otros libros que no son inspirados por Dios. Ya vamos a hablar un poquito de eso. 66 libros hacen el canon bíblico de todo lo que Dios ha querido hablarnos a vos y a mí. No hay nada que falte en la Biblia. Y cuando vos ves que se ve en nuestra sociedad contemporánea que la Biblia pasó de moda, que Dios pasó de moda, que las religiones, que esto, que el otro, que es incompleto, que falta, déjame decirte que no. Déjame decirte que tenés todas las herramientas que en la Biblia para defenderte cuando te hablan de montones de ideologías nuevas, pisoteando, omitiendo o contradiciendo la Biblia. Aquí tenés todo. Y cuando te sientes en una situación como esa, yo lo que te recomendaría de primera es obviamente estar preparado, como dice Pedro, para presentar defensa ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y también pensando en cuando Pedro y Juan se encontraron ante las autoridades que le dijeron no hablen más en el nombre de Jesús. Ya está, los encarcelaron, los liberaron, pero no hablen más. Y ellos dijeron, juzguen si está bien obedecerle a ustedes, hombres, u obedecer a Dios. Obedecer a Dios siempre. Entonces todo principio, toda ley, todo lo que viene contra la palabra de Dios no puede ser aceptado, no puede ser compatible con tus principios y los míos como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? La Biblia es el libro más odiado, el libro más amado. Emperadores, reyes, gobernantes la han buscado exterminar en sus países, en sus regiones de jurisdicción donde tenían poder, las han prendido fuego. Hay países donde hoy se prohíbe que ingrese la Biblia. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos de forma atroz y no tienen el acceso a la Biblia que vos y yo tenemos, o lo hacen de forma secreta porque son perseguidos. Pero la Biblia de Dios permanece para siempre. Antes de seguir y con esta introducción de algunos datos, te voy a dar algunos datitos más que me gustan. Mira, la Biblia fue escrita, como te dije, por 40 autores en un lapso de más o menos 1500 años. El primer autor fue Moisés, allá por el 1400 a.C., 1405 a.C., que escribió los primeros 5 libros que tenés en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés los escribió más o menos en 1400. Y el último autor es Juan, en el último libro que tenés en tu tapa, que es Apocalipsis, más o menos en el 90-95. Entonces ahí tenemos un lapso de 1500 años. Obviamente no se conocieron entre ellos y muchos de esos casi 40 autores no se conocieron. No viene al caso. Lo cierto es que la Biblia es la palabra
de Dios, a partir de todos estos autores que ya vamos a desglosar en algunas de las características. Para quienes dudan de que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, mira, te voy a dar una tarea, si te interesa hacerlo, remarcarlo. Hay más de 2000 menciones en el Antiguo Testamento que dicen que Dios habló. Es decir, cuando vos veas, dijo Dios, vino palabra de Jehová, habló Jehová, vino de nuevo Jehová, así, diciendo que Dios habló, hay más de 2000 veces que se repiten esas palabras, haciendo mención a que Dios habló. Si te pones cuando estés leyendo lo que querés marcar, hay más de 2000. Entonces, para el que dice, no es la palabra de Dios, bueno, hay más de 2000 veces que dice que Dios habló. Y en el Nuevo Testamento hay poco más de 40 veces en donde mencionan los escritos allí que las predicaciones de Pablo, de Pedro, mencionan la palabra o la frase, la palabra de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento vos veas la frase, la palabra de Dios, hace alusión al Nuevo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían en ese momento. Porque el Nuevo Testamento no había sido escrito, sino que estaban viviéndolo, y muchos de ellos sin saber que eran escrituras inspiradas. Pero cuando habla la palabra de Dios, se refiere al Nuevo Testamento, que era la Biblia que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo. El Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenía. 40 veces, esta tarea es más chiquita, 40 veces si querés encontrar esa frase, la palabra de Dios, que hacen mención en sus predicaciones, la palabra de Dios, refiriéndose a todo lo que es el Antiguo Testamento, cualquier profecía, cualquier palabra de Dios histórica, lo que sea, hacen mención al Nuevo Testamento. Bueno, son algunos de los datos. Ahora, me puse a pensar, o en los últimos 10 días estaba viendo algunos temas, palabras y temas que abarca la Biblia. Considerando a la luz de las noticias, a la luz de la pandemia, a la luz de la tecnología, a la luz de los gobiernos, a la luz de las muchas ideas que hoy hay, considerando cuando quieren pisotear la Biblia. Y ahora vamos a ver un videito ahí, fui anotando palabras, temas, cuestiones que la Biblia habla, que son tocadas en la Biblia. Cuando dicen, no, de este tema no habló la Biblia, así que vamos a crear uno. No hay nada para vos y para mí, para tu vida cotidiana, para mi vida, para tu vida profesional, para mi vida, para tu vida familiar, para mi vida familiar, para nuestra vida espiritual, ni hablemos, que la Biblia haya dejado un hueco. No hay nada que falte en su palabra. Por eso este es el manual de vida para nosotros. Así que vamos a ver ese videito ahí. Se me han olvidado algunas, las iba anotando de a poco, las que me iba acordando, de todas las cosas que en definitiva habla la Biblia a lo largo de estos 66 libros, todos esos temas que habla la Biblia y que tenés vos y para mí si en algún momento te surge alguna duda. Vemos el videito y luego sacamos algunos puntos de reflexión. En ese video quería poner para que vos y yo pensemos la cantidad de temas, el temario completo que es la Biblia. Es impresionante, abarca montones de cosas que vos y yo necesitamos en algún momento, vamos a necesitar. Es impresionante, por eso la Biblia es tan completa. Bueno, quiero hacer un paréntesis y agradecer a Gesiel que me ha hecho este videíto.
estos gráficos, para él es todo muy fácil, pero no dormir la siesta. Y en el Día del Maestro que ha sido ayer, yo le mando un saludo grande a Gesiel, que es el maestro de la edición, y que en estos 180 días más o menos de virtualidad, de cuarentena, ha estado trabajando arduamente, así que Gesiel un maestro, el pichoncito. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es destacar 7 características respecto a la Biblia, que son conocidas, pero las podemos refrescar y tenemos que tomarlas. Bueno, son 7 puntos, voy a ir qué largo que va a ser. Vamos a tratar de simplemente mencionarles e ir aplicando para nosotros. La primera característica es que la Biblia es inspirada por Dios. Nos vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo también, al igual que vos, voy a estar buscando como si la Biblia mía no tengo nada marcado. No tengo nada marcado, cosa de que yo no arranque antes que vos. Todo en tiempo real. 2 Timoteo, ya me estoy equivocando, estaba en primera. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es un versículo conocido, pero nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, quiero destacar algunas cositas. El primer punto, la primera característica de la palabra de Dios es que toda. Cuando vos veas escritura, antes de desarrollar, escritura significa precisamente la palabra de Dios. Voy haciendo alguna salvedad y les pido disculpas. Biblia significa en castellano lo que en griego significa rollo o libro, ¿no es cierto? Y cuando vos veas escritura, tiene que ver con esto, con la palabra de Dios. Primer punto, toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada significa, o inspiración significa soplo. Soplo. ¿Qué es un soplo? Bueno, cuando uno sopla algo, es como que quiere sacar una basurita que tiene en la mesa, pero quiere que salga solo la basurita, quiere que sea suave. O cuando uno sopla para que tenés una basurita en el ojo, querés sacar la basurita, pero no querés dañar el ojo, ¿no es cierto? Soplo nos habla de eso, de algo que se hace con cuidado y con suavidad. Bueno, sin salir del contexto ni querer mezclar, ¿no? Pero ¿te acordás cuando Elías se quería morir? Le dijo a Dios: quítame la vida. Y Dios lo llevó a un lugar, pasó un terremoto, pasó un fuego y pasó un viento y después pasó un soplo. Delicado y apacible, dice la Biblia. Y ahí estaba la presencia de Dios. Bueno, toda la escritura, toda la palabra de Dios, este manual que Dios te dice, es un manual de vida para vos, es inspirado por Dios. Es decir, que ha sido redactado, por decir así, con cuidado. Bueno, Dios no nos debe cuidado, Dios es sin error, es sin pecado, es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo, Él no se equivoca. Pero para hablarte a vos y a mí, Él ha tenido la delicadeza de hacer un soplo, de hablarnos. Entonces, yo te quiero, o es para que nosotros reflexionemos y digamos: Dios me habla personalmente, me habla al oído, me habla acá. Le hablaba a David en las praderas, en esas noches de estrellas, cuando cuidaba sus ovejas. Nos habla a nosotros con esa delicadeza y ese cuidado, ¿no es cierto? Y es un desafío, hacer silencio y escuchar ese soplo delicado del Señor, que no tiene ningún error y que nos habla a nosotros. También quisiera destacar que dice toda, y esto en un dato netamente estadístico, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es soplada por Dios. Todo lo que vos lees en la Biblia lo ha inspirado Dios. No hay nada que se le haya ocurrido a cualquiera de estos 40 autores. Ya lo vamos a ver a eso. Toda. Así que, y cuando dice ahí, ¿para qué? Bueno, para enseñar, redarguir, que es corregir o amonestar, después corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces, Dios se ha tomado el tiempo de hablarte a vos y a mí, un soplo, una delicadeza, para que vos y para que yo seamos hoy mejor de lo que éramos ayer y mañana mejor de lo que éramos hoy, por decir así,
para que seamos mejores personas, porque Dios sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, conoce nuestra naturaleza caída, y ha lidiado con la humanidad, con su pecado y con la hipocresía, pero Dios nos habla para que seamos mejores personas, porque no hay otro lugar más que en este manual en donde nosotros podamos aprender de lo que viste en el video, de amor, de piedad, de bondad, de obediencia, sabiduría y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es para que el hombre de Dios, es decir, vos y yo, los que somos hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para buena obra, para toda buena obra. Segunda característica que tenemos nosotros es que es escrita por hombres. Si bien es inspirada por Dios, es escrita por hombres. Si nos vamos a ir a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es una mención que generalmente va muy de la mano con la inspiración. En algunos estudios yo traté de desglosar los dos puntos simplemente para sacar una aplicación para nosotros. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Vamos a arrancar desde el 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, de vuelta a la palabra escritura, es de interpretación privada. Y el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De vuelta aparece la palabra inspiración. Pero yo desglosé en este segundo punto que puse que fue escrita por hombres. Precisamente porque hay 40 autores, hay casi 40 autores, aproximadamente 40 autores. Resalta o remarca y reconfirma el punto anterior, que fue inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Ahora, vos vas a ver el estilo literario de los hombres y vas a ver vas a ver diferentes cuestiones, porque no se conocían entre sí, y ya vamos a ver otro punto más que habla sobre eso, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy con esto, la segunda parte del versículo 21 dice, traída por voluntad humana, leemos todo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Te destaco acá que cuando dice santos no se refiere a personas perfectas, lógicamente que no, en absoluto, porque el hombre es imperfecto, se refiere a hombres en comunión, escribieron lo que escribían. En algunos casos la Biblia fue dictada, como por ejemplo podríamos citar las leyes o los 10 mandamientos dictadas, y en otros casos los autores escribían sin saber o ponían su impronta como hombre, su perfil, porque todos tienen su perfil de redactar algo, pero siendo inspirado por Dios. Controló 100% por Dios, incluso ellos a veces no sabiendo. Ahora, ¿cuál es nuestra aplicación o cuál es lo que yo destaco de esto? Que Dios ha traído su palabra, la cual es maravillosa para los hombres, inspirada, con todo cuidado por Él, y nos hizo parte de nosotros. En realidad a nosotros nos habla, pero hizo parte al hombre, a la raza humana. Él podría haber traído su palabra a través de ángeles, seres angelicales que están en el cielo, no expuestos al pecado, pero ¿con quién lo hizo? Lo hizo a través de hombres. Y como lo hace hoy, con nosotros, con sus hijos, permitiéndonos ser parte de su obra. Todo ministerio que vos hagas, cualquier obra de bien que vos hagas, evangelizar, alimentar, enseñar, lo que sea que hagas ministerialmente, es la obra de Dios. Y vos y yo debemos saber, me imagino que lo sabrás, somos canales del mensaje de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros somos como los discípulos en la alimentación de los 5.000. Nosotros traemos los panes y los peces, Él hace la obra maravillosa y nosotros los repartimos. Y después nosotros ¿qué hacemos? Recogemos las canastas. Y nosotros vemos las maravillas de Dios. Bueno, Dios hizo una obra maravillosa que fue revelarse a los hombres, a hablarnos a través de su palabra. ¿Y qué hizo? Lo hizo a través de hombres. ¡Qué maravilla! Porque, insisto, lo podría haber hecho a través de ángeles. ¿Me entendés lo que te digo? O tal vez toda la Biblia lo hubiera escrito, por decir una cosa así, que no tiene mucho sentido, pero el mismo Señor Jesucristo. Supongamos que todo el Señor Jesucristo, que era Dios hecho hombre, sin pecado, hubiera escrito toda la Biblia. Lo hizo a través de hombres. Santos hombres quiere decir hombres en comunión.
porque Dios nos permite ser parte de su obra. No vas a escribir ahora una nueva Biblia, pero lo que yo digo, el propósito que Dios tiene para vos y para mí, le da gloria a Él y es su obra eterna y maravillosa que nos permite a nosotros, polvo, limitados y defectuosos hombres, pero santos, delante de Él, hacerlo. Así que, gloria a Dios por esto, porque como dice David en el Salmo 5, si no me equivoco, 5 o 6, ¿quién es el hombre para que te fijes en él o para que tengas de él memoria? ¿Qué somos? Y Él nos hace parte de sus obras impresionantes, maravillosas y eternas. Segundo punto, fue escrita por hombres. La tercera característica es la inerrancia de la Biblia. Inerrancia significa que no hay ningún error. La Biblia, así como fue un soplo delicado y cuidadoso, y a pesar de haber sido escrita por hombres que le pusieron su impronta, no tiene error, porque de eso se encargó Dios, que no haya ningún tipo de error en su palabra. Vamos a leer un ejemplo que está en Mateo capítulo 5, versículo 18. Ahí el Señor va a citar en definitiva, considerando de que la palabra de Dios no se le escapa nada. Mira, dice Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando vos veas la palabra mandamiento, tiene que ver con la palabra, con los preceptos, los principios de la palabra de Dios. Cuando vemos el Salmo 119, vemos que hay sinónimos, mandamientos, estatutos, ley, que tienen que ver con eso, con los principios, ¿no? Y acá el Señor dice, les digo, de cierto os digo, con fuerza, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esto quiere decir que absolutamente nada de lo que está escrito en la palabra de Dios va a ser pasado por alto. La palabra de Dios va a juzgar a las naciones. La palabra de Dios va a juzgar a los reyes, a los gobernantes, y nos va a juzgar a todos los ciudadanos, a todos los hombres, vamos a ser juzgados. Los no creyentes, inconversos, para condenación, en el trono blanco, y los creyentes ya salvos para recompensa. Pero todas nuestras obras van a ser puestas delante de Dios. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene error, no tiene contradicción, no tiene omisión. Y cuando él dice una jota o una tilde se refiere a lo más mínimo. En el alfabeto hebreo son dos cositas muy, muy mínimas, pero que diferenciaban o que tenían una interpretación en el lenguaje hebreo. Entonces, quiere decir que absolutamente todo lo que la palabra de Dios dice es correcto y es bueno para vos y para mí. Ahora bien, vos decís, pero ¿qué tiene que ver la cronología o la genealogía? No quisiera leer esto. Bueno, está bien, a todos nos puede haber fastidiado, pero déjame decirte algo, no hay nada en la palabra de Dios que tenga error ni que tenga absurdo, porque la palabra de Dios es inerrante. Y mira, bueno, no lo tengo acá, pero déjame decirte, hay algunas citas, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento estaba en la ley prohibido comer carne de cerdo, por ejemplo, ¿no es cierto? Era inmundo para el pueblo judío. Eso era en el Viejo Pacto. Luego en el Nuevo Testamento vos vas a ver que Pedro tiene, allí cuando va a visitar a Cornelio, esa visión, ese éxtasis, ¿no es cierto? En donde Dios le dice, come, mate y come, y Pedro dice, no voy a comer cosa inmunda. Y la voz le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, entendiendo, la nueva relación con los gentiles, santificados por la sangre de Jesucristo, los que creen, ¿no es cierto? Pero lo que yo voy, no busques contradicción en eso que la ley decía antes, que comer carne de cerdo, comer sangre, se contradice con esto. Por ejemplo, vamos a ver en Timoteo 4:3, 1 Timoteo
capítulo 4, versículo 3, que era el versículo que yo estaba acordándome recién y no sabía dónde estaba. Vamos desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, van a ser contrarios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, en definitiva, lo que quiere decir esto, os cito este versículo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, van a venir algunos que le van a bajar una línea y que no pueden comer ciertas cosas, no pueden hacer ciertas cosas y sí otras, pero sin ningún tipo de fundamento y contradiciendo lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, la palabra de Dios no se contradice. Si vos por ahí haces una lectura del Antiguo Testamento y ves ciertos preceptos y ves el Nuevo Testamento y te parece contradictorio, bueno, déjame decirte algo, la palabra de Dios no tiene error, no tiene contradicción entre una cosa y otra. Tiene que ver, lógicamente, con el contexto, que es el próximo punto que vamos a ver ahora, porque la palabra de Dios no tiene error, es inerrante y ninguna palabra de lo que está escrito acá en profecías faltó en su tiempo, y las que todavía han de venir no van a faltar, porque ninguna va a pasar. El cuarto punto precisamente es el contexto. Y yo veo acá, esto solamente te lo cito, pegado de esto, de que es inerrante, es por ejemplo, y pensando en los autores, nosotros tenemos casi 40 autores. Digo casi por una cuestión de que hay algunos que se presume que fue tal autor u otro, ¿cierto? Pero aproximadamente 40 autores, y nosotros tenemos, en todo este canon bíblico, tenemos diferentes estilos literarios. Bueno, Salomón, que si lees sus obras, era una persona extremadamente sabia, bueno, tiene una practicidad y una sabiduría para hablar, para ejercer, y cuando reinó, bueno, los dichos de Salomón no se pueden asemejar, o no podemos buscarle una semejanza con Pedro, ese pescador, que dicho sea de paso, sorprendía a la gente que lo conocía antes como pescador por cómo él hablaba, cómo había mejorado en su formación y todo eso, ¿no? Pero digo, no dejaba de ser diferente el contexto. Otra comparación, por ejemplo, es la de David. La de David, que era un poeta, era un apasionado, era una persona muy, muy pasional, muy amorosa. David era un poeta, tiene los salmos, himnos y cánticos y oraciones de alegría y oraciones de mucha tristeza. Entonces él siempre que hacía algo derramaba su corazón, con tristeza o con alegría, lo hacía con gran pasión, ¿no es cierto? Era un apasionado. Pablo también era un apasionado, pero Pablo difícilmente lo viéramos danzar, o al menos citado, como fue David, ¿no es cierto? Que eran dos apasionados, pero eran diferentes porque sus contextos eran diferentes. Yo creo que Esdras tiene que haber sido una persona muy meticulosa, muy detallista. Lo era también Lucas, porque Lucas relató hechos de la vida de Jesús que él no vio, sino por investigación y obviamente por inspiración del Espíritu Santo. Eran dos detallistas, pero el contexto era diferente. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Porque te argumentan a vos y a mí, y en esta sociedad contemporánea que tenemos, nos chocan, nos dicen, la Biblia está pasada de moda. La Biblia es vieja, la Biblia no es, ya está, o sea, varón, nena, ahora tenemos un montón de otras cosas y no está en la Biblia, listo. Es obsoleta, tiene fecha de vencimiento, en absoluto. La Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia en nuestro contexto actual es totalmente vigente, y más que nunca, porque temas que hemos visto ahí en el video y que están en la Biblia son aplicables a nuestra vida, y es viva y es eficaz, como veíamos el sábado pasado. Entonces, el contexto que nosotros hoy tenemos es un contexto de otro tipo de presión respecto a la que tenían antes. Otro tipo de tentaciones puede ser, otro tipo de tecnología, otro tipo... Pero la Biblia no pasa de moda.
La Biblia en cualquier contexto es para vos y para mí es pan de vida. Te doy un ejemplo. A ver, yo pensaba, ¿no? Yo soy muy ocurrente a veces en cosas que quizás no sean recomendables, pero yo digo, a ver, el Señor en el desierto al pueblo de Israel les hacía descender el maná, ¿no es cierto? Y el Señor, Dios, y el Señor Jesús, para alimentar a los 5.000, se buscó o preguntó si había acaso ahí algunos niños para traer que tuvieran algo. Y de ahí multiplicó esos panes y esos peces y les dio de comer a 5.000. Bueno, ¿por qué no hizo esa tarde de los 5.000 o de los 20.000? ¿Por qué no hizo descender maná del cielo? O pan del cielo, o sanguchitos del cielo. Bueno, el Señor en las bodas de Caná, en su primer milagro registrado en la Biblia, convirtió el agua en vino, de una forma. Bueno, Dios a través de Elías convirtió el aceite de la viuda en algo que nunca acabó y por ende tuvo para hacer pan, vender y sustentarse. Porque Dios obra de diferentes maneras, según el contexto, según su soberanía, pero Él nunca deja de obrar. Entonces, la cuarta característica para nosotros es el contexto. El contexto en el que vos estás, tu familia, tu iglesia, tu pueblo, nuestra nación, tu trabajo, tu matrimonio. Puedes estar librando batallas, necesidades, miedos o un montón de comodidades, lo positivo y lo negativo. En ese contexto, ¿cómo vivís la palabra de Dios? ¿Cómo está obrando Dios en tu vida? ¿Cómo lo estás dejando obrar a Dios en tu vida, en el contexto en el que vos estás? Déjame decirte que la comodidad del reino de Salomón o la persecución de los hermanos allí en Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios tenía vigencia y Dios quería obrar en la vida de sus hijos y obraba cuando ellos lo dejaban. Entonces, no importa el contexto, lo cierto es que la palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, siendo traída a través de hombres, porque Él nos permite ser parte de su obra, siendo una palabra de Dios sin ningún tipo de error, en este contexto quiero obrar en tu vida y en mi vida. La quinta característica es revelación. Bueno, revelación tiene que ver precisamente con esto, con algo que se da a conocer. Y acá vamos a leer algunos versículos. Destaqué dos tipos de revelación, una general y una especial. La general tiene que ver con lo que la palabra de Dios, este libro, hay millones de personas que jamás han escuchado de la palabra de Dios. Y aunque esto me parezca, siempre que escucho la estadística, ahora no sé cuántos millones son, me suena de locos, pero hay millones de personas que jamás han escuchado de la palabra de Dios. El evangelio que vos y yo vemos en una pantalla ahora, o en la iglesia cuando nos podemos juntar, y nos llegan devocionales todos los días, me llegan o un audio o un texto, y a veces estamos saturados, parece, y ni siquiera lo leemos o no consideramos. Bueno, hay personas que no han escuchado nunca sobre la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es que estas personas van a conocer a Dios? ¿Cómo es que estas personas, si no lleva el Nuevo Testamento, el folleto ese que vos repartís o que a vos te repartieron con Juan 3:16 y los milagros de Jesús, ¿cómo van a conocer a Jesús? Bueno, una revelación general, tenemos Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Rápido vamos a leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, lo que les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, y el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y te cito, lo puedes leer vos, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que habla de que Jesucristo es en quien se sustentan absolutamente todas las cosas.
Bueno, esa es la revelación general de Dios. El sol que vemos todos los días, el viento, el aire que tenemos, absolutamente todo tiene una lógica sobrenatural. El hombre que no ha escuchado sobre Juan 3:16 o un folleto evangelístico, en eso puede ver que hay un ser superior y que es Dios. Y ahí, por poca luz que tenga, si busca, allí puede encontrar la manifestación de Dios. Y Dios no será esquivo a aquel que le busca, aún con limitaciones. Esa es la revelación general, la que su creación completa manifiesta de Él. Y la segunda es una manifestación o una revelación, porque este es nuestro punto especial, que tiene que ver precisamente con su palabra. Tenemos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo muy conocido. Leemos ese y hay muchos, pero para no ser más extenso, Hebreos capítulo 1 dice, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo los padres por los profetas. Cuando dice muchas veces, bueno, es lo que venimos diciendo, y cuando dice muchas maneras, tiene que ver con que habló a través de siervos, de profetas, de príncipes, de sacerdotes, de milagros, de destrucción, de juicio. Esas son las muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros tenemos la revelación de Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo y a través de quien Él nos vino, nos salvó, murió en la cruz para salvarnos. Esa es la revelación que tenemos. Ahora, ¿qué más falta le hace a nuestra generación para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Para reconocer que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cómo puede ser que las personas digan no hay Dios? ¿Cómo puede ser que las personas se atrevan a hablar de perversidades como diciendo tal vez existió Jesús, tal vez existió y fue homosexual? ¿Cómo puede ser? Bueno, precisamente lo que decía en Romanos 1:18 quiere decir, lo ven pero se envanecen y se hacen contrarios, se hacen enemigos. Entonces esas personas dicen no hay Dios. Dicen necio en su corazón no hay Dios, dice un proverbio, ¿no es cierto? Entonces, Dios se ha revelado. Lo ha hecho a través de su creación y de todas las maravillas que vos y yo vemos. Y lo ha hecho a través de su palabra. No podemos ser ignorantes, no podemos ser insensibles, no podemos ser indiferentes. Y tampoco podemos estar callados. Porque si las personas, si tu compañero de trabajo es un buen tipo, pero niega a Dios, lamentablemente esa persona se va al infierno. Entonces vos que entendés que la revelación de Dios es totalmente tangible, totalmente evidente, y Él ha cambiado tu vida, no nos podemos quedar callados, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la revelación de Dios es general y es especial. La sexta característica es la de iluminación. Iluminación tiene que ver con luz. Es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestra guía. Y fíjate Juan capítulo 16. Vamos rápido, Juan capítulo 16. Va a decir en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús, pero ahora no las van a poder sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando dice todo lo que oyere, quiere decir en esa... porque el Espíritu Santo es enviado, desde que vos y yo creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Y está acá para guiarnos, está acá para consolarnos, para ayudarnos. Está acá. Porque el Señor Jesús se fue, pero envió inmediatamente el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, esta sexta característica, que es la de la iluminación, tiene que ver con esto, con la luz que algunas personas tienen. En la antigüedad muchas personas se convirtieron sin tanta luz
y hay algunas que tuvieron más luz. Nosotros hoy yo me considero un privilegiado. Vos imagínate, la familia que tengo, la iglesia que tengo, el pueblo que tengo, estos medios que tenemos, ¿no tenemos acaso luz? ¿Nos ha faltado luz? ¿Para creer? No, y hemos creído, gloria a Dios. Y ahora para crecer como hijos de Dios, para crecer. La obra de iluminación, ha habido personas más iluminadas que otras, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos su palabra y tenemos el pueblo de Dios y tenemos un montón de beneficios. En un contexto adverso sí, pero no tenemos excusa para crecer. Así que esta obra del Espíritu Santo es ilimitada, es poderosa en extremo. Es el Espíritu Santo en nuestra vida, por eso Pablo más de una ocasión dice, no apaguen el Espíritu, sed llenos del Espíritu. Ahora, esta obra que es ilimitada, porque el Espíritu Santo es poderosísimo, es un poder sin límites, como dice Efesios 3:20, puede ser apagada por nosotros mismos, es decir, puede ser tapada por nosotros mismos, cuando andamos en la carne, cuando andamos en pecado, porque el Espíritu y la carne batallan. Somos carne y el Espíritu mora, y batallan, dice su palabra. Voy a esto, el Espíritu está para iluminarnos, para guiarnos, a entender, a manejarnos en la vida, a través de su palabra, la palabra de Dios, porque cuando dice lo que oyere, quiere decir sin contradecir absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo, que tiene un poder ilimitado, muchas veces se ve limitado por nosotros mismos, porque somos carnales, porque cerramos las Biblias en nuestras vidas, en nuestras reuniones, en nuestro estilo completo de vivir. ¿Me entendés lo que te digo? Sexta característica, iluminación. ¿Cuál es la iluminación que tenés en tu vida? ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, como dice Pablo, no apagues el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y la séptima característica solamente la menciono, que es eternidad. La palabra de Dios es eterna. Dice el Señor que, bueno, vamos a leer ahí en Mateo 24:35, solamente lo leemos. Mateo 24:35. Dice, de cierto digo que no pasará, la segunda parte. El cielo y la tierra, estaba leyendo el 34, perdón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Y vamos a ser juzgados los condenados en el trono blanco, como te dije, en función de la palabra. Y los que somos de Cristo, para recompensa en el tribunal de Cristo, en función de la palabra. Satanás en función de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Así que el celular que me está filmando y los artefactos que tenemos hoy, la tecnología y las cosas, y si ves lo que dijimos en estos 1500 años, de los autores, diferentes contextos, iban pasando las cosas, iba pasando el tiempo. Bien, en el tiempo de Jesús, la pesca era una de las principales actividades. En los tiempos de Abraham, bueno, los camellos eran el principal medio de transporte, por decir. Y hoy andamos en autos, en aviones, y mandamos estas prédicas a cualquier lugar del mundo, porque eso ha cambiado. Y eso va pasando. Pero la palabra de Dios no pasará, porque esa es eterna. Solamente te voy a dejar 2 versículos en modo de conclusión, buscalos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que me encanta citarlo siempre, soy medio repetitivo, que son las palabras de Salomón, una conclusión de un tipo que se arrepintió de haberse desviado y dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que está contento porque recibieron la palabra de ellos no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Así que yo te animo a que este mensaje no lo recibas como palabra mía. Yo lo he meditado, lo he analizado, he hecho boceto, pero es palabra de Dios. Y hemos hablado de la palabra de Dios, y hemos hablado de 7 características que ella tiene. Y nos ha revelado, Dios nos habla a nosotros. Y Jesucristo ha venido a morir por nosotros. Por eso no la ignores, no la tomes como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, el creador de todo. Y si no sos de Cristo, déjame decirte que en la palabra de Dios está la solución a tu problema. No económico, no de salud, no familiar, no marital, sino tu problema de pecado, que es Cristo, que murió en la cruz por vos. Así que van a figurar aquí algunos números. Cualquier duda que tengas, puedes contactar a esos números o al que te invito a ver este video. Pero no te quedes con la duda de decir, uy, cuánta información. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es maravillosa
y es viva para tu vida y para mi vida. Es el pan de vida que nosotros podemos tomar, es esa agua viva, como dijo Jesús, y no vamos a tener sed. Así que, sin más, insisto, si no sos de Cristo, si no tenés entendimiento de lo que es la palabra de Dios, no te quedes con dudas, porque Cristo quiere ser tu Salvador hoy. Les mando un abrazo, que tengan muy buenas noches y el Señor les bendiga. Llegando al final de esta reunión, le damos gracias por este tiempo compartido y a Dios por su palabra. Les recordamos a todas aquellas personas que no tengan una Biblia que puedan contactarse con aquellos que los invitaron a esta reunión, que les han enviado el link, para así poder hacerles llegar la Biblia a su hogar. Así que los esperamos el próximo sábado a las 21 horas. Saludos. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche en tu entrada.